cocos, Staphylococcus, Streptococcus y Enterococcus. Son 3 géneros que vamos a describir. Y el otro, los gram positivas, son los bacillus. Género Bacillus, Clostridium, Listeria y Lactobacillus. Bien. Entonces, como hoy día en la práctica han visto ustedes, la coloración gram nos da la información de la morfología, coco o bacilo, y la característica tintorial, que sea positivo, azul, violeta, o negativo, rojo, rosado, de la fucsina básica, ¿no? Entonces acá justamente hemos escrito las letras en color azul, miren, Streptococcus, bueno, acá el Bacillus está en negro, pero están todos en azul. Todos son gram positivas. El día de hoy vamos a ver gram positivas, cocos y bacilos. Bien, perdón. Luego tenemos acá los cocos, son 3 géneros, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, que son bacterias no esporuladas, es decir, no generan esporas. En cambio, dentro del género Bacillus tenemos, dentro de los bacilos, morfológicamente bacilos, tenemos Bacillus, que es la Anthracis, y el Clostridium, vamos a describir el Clostridium botulinum. Y estas bacterias, estos 2 géneros son esporulados. Quiere decir que produce una espora, la espora bacteriana, que le confiere pues resistencia a la bacteria a sobrevivir en un medio adverso, ¿no? Las otras bacterias que son Bacillus listeria, la Listeria monocitógenas y el Lactobacillus, son no esporulados. Bien, tenemos aquí el objetivo, vamos a reconocer las características generales y microbiológicas de estos géneros y algunas especies importantes para valorar su rol como agente patógeno, sea en intoxicaciones o en contaminación alimentaria. Empezamos entonces con los cocos gram positivos, los 3 géneros, Staphylococcus, Streptococcus y Enterococcus, ¿no? Bien, dentro del género Staphylococcus tenemos las características generales. Pertenece a la familia Staphylococcaceae, al microscopio con objetivo de 100x, perdón, aumento de 1000x, ¿no? Usando el objetivo de inmersión, vamos a observar cocos en racimos gram positivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de inmersión? El 100x. Hoy día hemos utilizado el objetivo de inmersión en prácticas, ¿no? Cada coco mide entre 0,8 a 1 micrómetro de diámetro. 1 micrómetro de diámetro. Y este género, en general, tolera altas concentraciones de cloruro de sodio. Acá tenemos un medio de cultivo que tiene alta concentración de cloruro de sodio y los estafilococos crecen acá. Algunas generan una coloración amarillenta, otros en este caso no se aprecia bien o no está sembrado, otras podían crecer acá y no metabolizan el manitol. Entonces acá está metabolizando el manitol y ha crecido, ¿no? Forma parte de la microbiota de la piel y también ocasiona infecciones en humanos y en animales. Las especies de importancia médica, Staphylococcus aureus, seguido de Staphylococcus aprogiticus y luego Staphylococcus epidermidis. Si hablamos ya de Staphylococcus aureus, también conocido como Staphylococcus dorado, tiene determinantes de patogenicidad. Staphylococcus aureus ocasiona procesos supurados y procesos tóxicos. Y los determinantes de patogenicidad está comprendido en los componentes celulares de la pared celular, la presencia de enzima y de toxinas. Dentro de los componentes de la pared celular tenemos el peptidoglicano, los ácidos teicoicos, el factor de agregación. La presencia de enzimas, la coagulasa, estafilocinasa, la hialuronidasa, beta-lactamasas y lipasas también están presentes, ¿no? Y esta enzima, la coagulasa, es uno de los criterios de diagnóstico cuando se realizan las pruebas en el laboratorio, como vamos a ver después. Aparte, las toxinas, algunas son consideradas hemolicinas porque hemolizan los glóbulos rojos, que lo vamos a ver también en las placas, las leucocidinas, toxinas exfoliativas, la toxina del síndrome de shock tóxico y la enterotoxina correspondiente a las toxinas que se
desarrollan, que se liberan en los alimentos y estas se comportan como superantígenos. Bueno, luego vemos ello. Entonces aquí tenemos determinantes de patogenicidad, enterotoxina de Staphylococcus aureus. La ingesta de la enterotoxina preformada, ¿no?, es un factor de riesgo y va a depender qué enterotoxina está implicada. Está relacionada, asociada a los manipuladores de alimentos. El manipulador de alimentos tiene Staphylococcus en su mano o como parte de su microbiota, ¿no? Y por una mala práctica puede tocarse la nariz, el perineo o tenerlas en la mano y eso colocarlo en los alimentos. Y en los alimentos, dadas las condiciones de temperatura y de sustrato, van a proliferar los estafilococcus y van a generarse estas enterotoxinas preformadas. Entonces la persona ingiere la toxina que está en el alimento. Luego va a generarse un vómito llamado en proyectil, que es una, digamos, una reacción vía vagal y la acción tóxica sobre la mucosa gástrica ocasionando náuseas, vómitos, diarrea, algo y dolor abdominal. Este es el trabajo de uno de los tesistas que en algún momento he asesorado. El joven buscó portadores, ¿no?, de Staphylococcus, ¿no?, en personas que venden alimentos o distribuyen alimentos en la ciudad universitaria. Y observamos que él encuentra con una prueba molecular, ¿no?, estos estafilococcus que correspondían al gen de la toxina, ¿ya? Y acá también hace una prueba inmunológica para detectar los antígenos correspondientes a la toxina A, B y así, ¿no? Entonces, bueno, y estas toxinas generan toxinfecciones alimentarias por malas prácticas de manipulación de los alimentos. Las enterotoxinas, un total de 22, ¿no?, siendo las principales la A, la B, la C1, la C2, la D y la E, ¿no?, son frecuentes de encontrar y están en las ensaladas de papas. Recuerden que la mano del portador puede ser el vehículo, la forma de llegar a los alimentos, ¿no? O los huevos, la pastelería, el jamón, el pollo, las cremas heladas, sobre todo de base de leche, ¿no? Acá en algunos helados artesanales podría haber, si la leche no está pasteurizada, podría haber Staphylococcus. Y así en los alimentos, miren, acá está manipulando la carne sin guantes. Entonces, si esta persona tiene lesiones donde hay Staphylococcus o se ha tocado previamente la nariz u otra parte del cuerpo, los Staphylococcus, dependiendo de la cepa de Staphylococcus, van a contener estos genes que de alguna forma van a, generar las toxinas correspondientes, ¿no? El otro problema de los estafilococos, y no solamente es de los estafilococos, también de otras bacterias, ¿no?, es la aparición de cepas resistentes. En este caso, a meticilina. Hacen a los Staphylococcus aureus resistentes a todas las penicilinas disponibles y a otros antibióticos betalactámicos. Entonces aquí vemos un esquema un poco para ver, es meticilina resistente, Staphylococcus aureus en áreas no UCI y acá en áreas UCIs. Y vemos que la frecuencia de estas bacterias, miren, en las UCIs está más disminuido que en las áreas no UCI. Quizás, bueno, las UCI son áreas más controladas, con mayor supervisión y de alguna forma, con el tiempo, las medidas que van tomando 2010, 2011, 2012 hasta el 2016 tienen una tendencia a la disminución, ¿no? En algunos años quizás hay un incremento, pero luego al 2016, miren, hay una disminución para las áreas SUSI, pero las no SUSI, al contrario, ¿no? Hay una fluctuación, en algunos casos ha caído, pero en otros ha aumentado. Entonces, va a depender de los servicios, pero la idea de esta imagen tiene que ver que dependiendo del personal y las medidas que se van tomando, el hecho de la disminución de bacterias meticilina resistentes, Staphylococcus aureus, puede disminuirse. Entonces es muy importante entonces la limpieza y la manipulación correspondiente, ¿no? Y acá está el mecanismo de estas resistencias que puedan tener.
Pero pasando un poco las presentaciones clínicas, ¿por qué estudiamos a los Staphylococcus aureus? Claro, podríamos decir, bueno, los chicos de nutrición solo le hablamos de las toxinfecciones alimentarias, ¿no? Pero también entender un poco que hay infecciones superficiales, miren, pioderma, impétigo, foliculitis, ursuelo, ¿no? Abscesos, carbúnculos, ¿no? Mira estas lesiones individuales, ¿no? Y así varias, entonces pueden estar allí los estafilococos. Si la persona tiene esto, se rasca y está lleno de estafilococos y no se lava la mano, va a aplicarlo a los alimentos. Y lo otro es infecciones ya profundas. Este es a nivel superficial, se puede observar, pero en otros casos, infección al hueso, la osteomelitis, neumonía, endocarditis aguda, artritis, bacteriemias, órganos profundos, absceso de cerebro, riñón y pulmón. Entonces, en un hemocultivo, esta es una botellita de hemocultivo, se pueden aislar muchas bacterias, entre ellos Staphylococcus. Enfermedades por toxina, ya hemos descrito el síndrome de la piel escaldada. Los niñitos, miren, a veces no se cambia el pañal, ¿no? Puede estar Staphylococcus ahí. Las toxinfecciones alimentarias que hemos mencionado, también, ¿no? Al manipular los alimentos, se inocula el estafilococcus prolifera y dependiendo de la cepa, ¿no? Y si tiene un determinado gen que produce la toxina, va a la toxina estar presente en el alimento y cuando la persona la ingiere, la cantidad de toxina preformada es un factor de riesgo dada una concentración para que genere los síntomas. Y el otro es el síndrome de shock tóxico, que tiene que ver en el caso de la población femenina, cuando ya está digamos, en época de menstruación ya adulta, eh, el uso de tapones condicionan este síndrome de shock tóxico. Hay estafilococo, por el uso de tampones, hay un acúmulo de proteínas y de sangre, que si hay un estafilococcus aureus que produce esta toxina del shock tóxico, va a generar un síndrome, porque esa toxina no se queda allí localizada. La bacteria sí, pero la toxina de alguna forma se disemina de forma general y genera todo un problema sintomático en la persona, ¿ya? Lo otro es que en los animales también puede haber estafilococos, ¿no? En la mastitis, un grupo de bacterias pueden ser estafilococos. Entonces, si la leche se colecta y acá hay infección, puedes tener en el sedimento muchos polimorfos nucleares y las bacterias. O en los animales también, en las fosas nasales, ¿no? Y bueno, también puede ocasionar, ese es su lechoncito, puede ocasionar muerte y pérdidas económicas. Entonces, en general, los aspectos clínicos tienen un corto periodo de incubación de 1 a 6 horas, dependiendo de la cantidad de toxina preformada. Eh, Se sospecha de esta enfermedad por la ingestión de una o más enterotoxinas preformadas en este alimento, ¿no? Son raras, solamente observados signos de toxicidad sistémica, tales como fiebre y hipotensión, pero en general este cuadro se autolimita, que típicamente se resuelve en 24 y 48 horas desde el inicio. Por eso que a veces estas enfermedades a veces ya pasa y no van al médico. No, no, hay, digamos, podría haber un subregistro de este tipo de enfermedad. El modo de transmisión, contacto persona a persona, por fomites, ¿no? O algún material o vehículo que donde la persona ha dejado, por un pañuelo, una toalla. Intervenciones invasivas, ¿no? También alimentos por mala práctica de manipulación, almacenamiento inadecuado de los alimentos, que genera la producción de esta enterotoxina previa a su ingesta, ¿no? Mire, dependiendo de las culturas, también a veces se saludan con la nariz, los besos, el uso de celulares o algunos equipos también de uso en el hospital. Si no se tiene el cuidado, podemos dejar las bacterias ahí. Entonces, en la epidemiología del Staphylococcus aureus son bacterias que no son exigentes, crecen en medio de cultivos bastante simples, coloniza la piel, membrana mucosa en el 30% de las personas normales. Las narinas anteriores es más poblado, por ejemplo. La falta de lavado de manos es un riesgo, por eso es pues, el lavado de manos que ya se les ha enseñado o ustedes también pueden aprenderlo. Por los fomites, transmisión humano-humano, recién nacidos, inmunosuprimidos, la contaminación de alimentos por los manipuladores,
También es importante la multiresistencia, que a veces no deja muchas alternativas terapéuticas cuando el Staphylococcus aureus, que es el causante de la infección, por ejemplo, resiste a los antibióticos. Entonces deja pocas alternativas terapéuticas para su control. La fagotipos y genotipificación, entonces también es importante saber cuál es la clona de Staphylococcus aureus que está ocasionando el brote o está ocasionando los diferentes cuadros clínicos en una determinada región, área, en un tiempo determinado, en una población específica. Entonces, ocasiona infecciones asociadas a la atención de salud llamada IAS, ¿no? Anteriormente, infecciones intrahospitalarias. Las IAS involucran un concepto más general y los brotes hospitalarios. Entonces, es importante que se reconozcan los brotes hospitalarios o intrahospitalarios un poco para ver, para tomar las medidas de control, ¿no? A veces es un poco difícil cuando no se quiere asumir algunas debilidades que puede tener un hospital y a veces las infecciones intrahospitalarias o los brotes, o sea, es cuando ya rebasa, digamos, las expectativas, ¿no? Entonces, así haya un caso, es importante, dependiendo del servicio, que se reporte. Los laboratorios de microbiología, ¿no? De alguna forma, las muestras que llegan deben ser transportadas en un medio de transporte correspondiente, se van a sembrar en placas, ¿no? Al agar sangre, miren acá el Staphylococcus aureus produce hemólisis total y vemos aclaramiento de la sangre y por eso a esto se denomina hemólisis de tipo beta o que crezca en el agar manitol salado y genere colonias sospechosas en este medio hipertónico que tiene altas concentraciones de cloruro de sodio de 7,5%, nos dice de que esta bacteria que creció tolera altas concentraciones. Si le hacemos el GRAM, vemos cocos en racimos que son gram positivos, ¿no? Puede haber individuales, en pares, en tetradas, pero predominan los racimos. Y si se realiza la prueba de la catalasa, es decir, se le agrega una gotita de peróxido de hidrógeno y una asada de la colonia, de acá de estas colonias, entonces vamos a ver la catalasa, ¿no? Entonces, si la bacteria tiene la catalasa, lo que hace la catalasa es generar burbujas como una efervescencia, el peróxido de hidrógeno al interactuar con las colonias. Entonces, esto sería la prueba de catalasa positivo. Después de ello hay que hacer pruebas diferenciales bioquímicas o algunas pruebas especiales como la presencia de la coagulasa. Estos dos tubos tienen caldoplasma y el plasma tiene factores de la coagulación. Si la bacteria es Staphylococcus aureus, produce una enzima llamada coagulasa y esta coagulasa genera la coagulación de este plasma. Entonces vemos al fondo un coágulo indicando que la reacción es positiva. Y la bacteria, que es beta-hemolítica, que tolera altas concentraciones de cloruro de sodio, es manitol positiva. Este es un medio hipertónico que tiene manitol. Lo vemos acá. Y catalasa positiva en cocos en racimo. Entonces decimos que esta bacteria es Staphylococcus aureus. El resultado, género de especie. Y luego, si es que produce toxina o no, también podríamos investigar dependiendo si está asociado a la presencia digamos, de algún brote, algún caso de toxinfección alimentaria, o si se quiere ver la aportación en los manipuladores. Adicionalmente, sabemos que es Staphylococcus, pero debemos saber si es resistente, intermedio o sensible a determinados antibióticos. Se siembra la bacteria en una placa de Müller-Hinton y se coloca diferentes discos. Después de 24 horas, vamos a ver los halos de inhibición. Aquellos que tienen mayor diámetro de inhibición, miren, acá esta tiene mayor diámetro, se mide con una regla y se reporta en milímetros, ¿no? Entonces, si esto tiene un punto de corte para que nos dice que es sensible, resistente o intermedio. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, acá, estas que no tienen halo, diríamos que son. Si no tiene halo, quiere decir que no mata ninguna bacteria. Entonces, son Resistentes. resistentes. Muy bien, ¿no? Entonces, acá vemos halo, acá también algo halo reducido. Entonces, tendríamos que saber en una tabla
que ya las casas comerciales lo proveen y ya se ha hecho estudios previos. En una tabla uno compara los diámetros o lee los diámetros y busca en esa tabla si en ese diámetro le corresponde la categoría de sensible, intermedio, resistente. Y la otra prueba es un e-test que de alguna forma esta tira tiene el antibiótico, acá es un solo antibiótico, acá eran varios antibióticos. En este caso, esta tira es un solo antibiótico y vemos las diferentes concentraciones de antibiótico que va más concentrado, menos concentrado. Entonces, es como buscar la mínima concentración inhibitoria. Y la mínima concentración inhibitoria es aquella que nos indica acá, ¿no? Donde llega aquí, donde ya no genera halo. Ahí. Y se reporta la concentración que dice la tira. ¿Ya? Entonces, un poco para ver hasta cuánto es la mínima concentración. En cambio, los cultivos, podríamos decir que esta bacteria es anaerobia facultativa, quiere decir crece o en ausencia de oxígeno o en presencia. No forma espora, crece medio simple, agar nutritivo, es catalasa positivo, que ya hemos visto, ¿no? Colonias circulantes convexas de 1 a 3 milímetros, 24 horas a 37, 34 grados. En sangre produce hemólisis beta, también llamada hemólisis total. Desarrolla en medio selectivo agar hipertónico de Chapman, manitol positivo y producen la enzima coagulasa, coagulando el medio líquido caldoplasma, como ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, más o menos esta es la secuencia. Tenemos bacterias en el aislamiento primario, se hacen las pruebas complementarias, las colonias sospechosas, se observa el GRAM y luego ya se hace la identificación y el antibiograma. La prevención, el lavado de manos, uso de guantes, mascarilla, limpieza y desinfección de utensilios de cocina, evaluar los puntos críticos de control en la preparación de alimentos, pasteurizar la leche y derivados, puede venir en la leche también. ¿Ya? Las vaquitas pueden tener sus Staphylococcus aureus. Evaluación médica de lesiones en portadores, la profilaxis antimicrobiana, intervenciones quirúrgicas invasivas, tratamiento de las lesiones infectadas, no hay vacuna disponible. Luego pasamos al otro género, Streptococcus. ¿Ya? Streptococcus tiene la característica, pertenece a la familia Streptococcaceae, género Streptococcus. Y disculpe, está entrando una llamada. Ya. Y es importante que ustedes tengan, ¿no? Sepan el género Streptococcus. Aquí tenemos Streptococcus piógenes del grupo A y el Streptococcus agalactae del grupo B. Ambas producen beta hemólisis, luego lo vamos a ver. Y otras especies del Streptococcus grupo D, el neumococo, el Enterococcus fecalis. Ella es otra familia, sino anteriormente estaba incluido entre los estreptococos. Los estreptococos tienen la forma de cocos en cadena. Cocos gram positivos en cadena. Puede haber sueltos, puede haber pares. ¿Ya? Pero estas van a crecer así, miren, larguitas. Y en los medios líquidos con mucho mayor longitud. Son gram positivos, son inmóviles. Son anaerobios facultativos, pero son más exigentes que los estafilococos. Acá dice exigentes. Y son catalasa negativo. Entonces, las hemólisis pueden ser alfa, beta y gamma. Y esta hemólisis, beta hemólisis, es hemólisis total, como lo tiene el grupo A y el grupo B. Y gamma hemólisis, aquellas que no producen hemólisis, como las del grupo D. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se pueden agrupar en serotipos, ¿no? A partir de la proteína M, o también a partir de carbohidratos C, también en grupos, ¿no? A, B, C, D, E, G. A ver, vamos a ver acá. Características generales. Algunos son patógenos. Otra forma parte de la microbiota de orofaringe y tracto gastrointestinal. Enfermedades leves a severas. Enfermedad asociada a la placa dental, ¿no? Infección de la piel, fascitis necrotizante, fiebre reumática y glomurulonefritis. Entonces aquí un poco para que vean alfa hemólisis o hemólisis parcial. Es una coloración verdosa que se genera ahí. Ejemplo, Streptococcus pneumoniae y el grupo Viridans. Entonces acá han escrito, mire, alfa verdoso es parcial. El beta es total, hay aclaramiento del medio y el gamma no hay, solo colonia y el glóbulo rojo no se altera.
Entonces aquí, en resumen, tenemos beta hemólisis, la colonia con una hemólisis total, alfa hemólisis, hay algo, ¿no? Un aclaramiento, miren, poco tenue, como una sombra, y la colonia está algo verdosa, miren, medio verdosa está. Y la gamma hemólisis acá creció y los glóbulos rojos del agar sangre no se altera. Y habíamos dicho que es exigente, entonces mira, acá estamos sembrando en agar sangre. ¿Ya? Entonces, un poco para diferenciarles. Streptococcus pneumoniae es sensible a la optoquina, soluble a la bilis, produce cápsula y genera la reacción de Kellogg. En cambio, el viridans, el mutans o el sanguis es resistente a la optoquina, no es soluble a la bilis, no presenta cápsula. En cambio, la beta hemólisis, ya hemos dicho, hemólisis completa del agar, y el epiógenes del grupo A y el agaleactae del grupo B. ¿Cómo es la diferencia? Que el grupo A son sensibles a la bacitracina y el grupo B resistente. Entonces se utiliza discos de antibiótico llamado bacitracina para aquellas colonias beta hemolítico, si son resistentes o sensibles, nos pueda identificar. En cambio, la no hemolítica, el enterococo, no es un estreptococcus, ¿ya? Sino que acá está por el tema del desarrollo y porque por cuestiones históricas anteriormente estuvo dentro de los estreptococos. Acá estamos solamente diferenciando las hemólisis. Los enterococcus es otro género, no es estreptococcus, y acá está el fecalis y el faecio. ¿Ya? Un poco hacemos la aclaración. Entonces, vamos a describir cada uno de ellos. El grupo A. El del estreptococcus del grupo A es estreptococcus piógenes. Entonces decíamos que el estreptococcus piógenes requiere agar sangre como todo estreptococcus. Y acá es sensible a la bacitracina. Este es bacitracina. Grupo A, sensible a la bacitracina. Si observamos al microscopio, vamos a ver cocos en cadenas gram positiva. Y acá están todos violetas, bien bonitas, ¿no? ¿Por qué es gram positiva? Porque tiene en su pared celular altos contenidos de péptido glucano que ustedes deben haber desarrollado hoy día su fundamento del gram. Luego, la morfología son cocos en cadena, gram positivo, de 0,5 a 1 micrómetro de diámetro, requieren de medios de que contengan sangre o sus derivados. Por ejemplo, agar chocolate también podría ser. ¿Qué es el agar chocolate? La sangre calentada que de alguna forma se calienta y cambia de rojo a, digamos, marrón, ¿no? Que parece chocolate. Para su aislamiento. Es sensible a los discos de bacitracina, aquí es sensible, vemos el halo, este es del Streptococcus piógenes o Streptococcus del grupo A. Es sensible a los discos de bacitracina y mueren de 30 minutos a 60 grados. Entonces vemos acá, mire, 10 micrómetros en esta barra y vemos acá la colonia con un halo blanco transparente, hemólisis beta. Perdón. Luego, determinantes de patogenicidad tiene proteínas F, proteínas G, cápsula hialurónica, sustancia C, antígeno de membrana plasmática, exotoxinas, hemolicina, estreptolicina S, estreptolicina O. Este es inmunógena y también sirve para el diagnóstico, ¿ya? Entonces, es importante la exotoxina, esta es estreptolicina O. Aquellas personas que sufren por la infección por estreptococos piógenes pueden generar anticuerpos antiestreptolicina y ese es un marcador serológico que nos permiten identificar si la persona ha producido estos anticuerpos y que puede tener problemas a nivel del corazón, en las articulaciones, ¿no? Generando una especie de una reacción cruzada de los anticuerpos y ataca a las articulaciones y el corazón, generalmente en niños o también en adultos mayores, también cuando hay celulitis, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es peligroso porque la persona puede quedar discapacitado si es que le afecta al corazón, dependiendo a dónde afecte. ¿Ya? Entonces es importante, ¿no? La presencia de enzimas inmunogénicas, ¿no? La hialuronidasa, proteinasa, estreptoquinasa, nucleasa, estreptodornasa, DNasa. Y las exotoxinas, hay toxina eritrógena, lisogénica, que ocasiona fiebre, racha, escarlata, exotoxina A, que es un superantígeno, ¿no? Entonces, esta exotoxina A, por ser superantígeno, basta que esté presente, genera en el sistema inmunológico una respuesta exagerada, ¿no? Pensando que hay una reacción inmunológica cuando simplemente la toxina lo que hace es unir
dos células dos células inmunes, ¿no? Que hace como que hubiera una infección masiva y cuando no, es una toxina, ¿no? La toxina cardiohepática, ¿no? O sea, son diferentes toxinas que se han caracterizado. Ay, perdón, no quiere avanzar, se colgó. Ya, entonces el Streptococcus pyogenes genera dos procesos, ¿no? Una enfermedad supurativa, donde está acá, mire, las amígdalas están inflamadas, pueden estar blanquecinas, y allí hacemos un hisopado y le dice, diga A con baja lengua, y a veces duele mucho y tiene el reflejo de cerrar, entonces tiene que decir A y con el baja lengua. Y acá se pueden aislar los Streptococcus pyogenes del grupo A. Y la otra enfermedad es la no supurativa, por ejemplo, la fiebre reumática, que por producción de anticuerpos, por estimulación de antígenos de reacción cruzada. O sea, los antígenos en el Streptococcus producen anticuerpos, y esos anticuerpos van a ir a producir la fiebre reumática, por ejemplo, ¿no? En los niños. Entonces, lo otro es ocasiona faringitis aguda y amplia variedad de infecciones sistémicas y cutáneas, ¿no? Faringitis, miren acá la bacteria come carne, o a nivel cutáneo, la escarlatina. Posteriormente, supurativa, la faringitis, mira acá están estas placas blanquecinas, pioderma, impétigo, celulitis, erisipela, celulitis, fascitis necrotizante, como el dibujo anterior, otitis media en el oído, sinusitis, mastoiditis, bacteriemia, neumonía, fiebre escarlata, miren, síndrome de shock tóxico estreptocócico. Entonces hay una gama de lesiones que puede haber. Entonces el portador es aquella persona que puede tener sus secreciones orofaringeas, pero ya en estas que están las lesiones podría haber, pero bueno, ya mirar esto, no puede, uno se da cuenta que hay la lesión. Entonces en las vías respiratorias altas es muy frecuente que se encuentre en portadores, ya, pero si es que esto baja, puede generar problemas más, complicaciones, ¿no? En, no quiere avanzar. Mm. Y vemos aquí, este ya por neumonía, un poco para que vean las neumonías en forma general para este año, y vemos que las neumonías, miren, están en aumento en las personas de 60 años, y en cambio en los niños de 1 a 4 años van disminuyendo, el rojo. Si vemos ya por grupos etarios, ¿no? El más el marcado es en los mayores de 60 años, ¿no? Que hay un aumento de las neumonías durante el tiempo, ¿no? En diferentes años vemos que las neumonías en los mayores es frecuente, ¿no? Para la semana 24, ¿no? Del año, empezando desde la primera semana de enero. Entonces, si vemos aquí, en los niños va disminuyendo, hay una tendencia a disminuir. Y esta neumonía, muchos de ellos son, ¿no? Son diferentes patógenos, pero tiene que realizarse bueno, es neumonía, pero que bacteriana, viral, ¿no? Entonces tiene que hacerse un diagnóstico diferencial para ver si son las rinitis, resfriado común, gripe, faringitis, amigdalitis, difteria, es otra bacteria, otitis, sinusitis, y hay diferentes bacterias, ¿no? Virus, enterovirus, virus. Entonces hay otros agentes que ocasionan, digamos, daño, y no quiere avanzar acá. Y luego acá vamos a ver la enfermedad no supurativa. Vemos acá la fiebre reumática en niños, los anticuerpos antiestreptolicina que les mencioné, la prueba es ASO, ¿no? Determinación de anticuerpos antiestreptolicina, nos va a indicar de que hay daño a nivel de miocardio, las válvulas cardíacas, ¿no? Y ocasiona artritis en las articulaciones grandes y movimientos involuntarios, llamado corea. Entonces, miren, está el corazón, las articulaciones, y la persona que tiene las bacterias digamos, en el orofaringeo, puede, si produce un estímulo antigénico, la inmunidad va a generar anticuerpos que van a reaccionar con el corazón, las articulaciones. Y en otro caso, a nivel del riñón, ¿no? A nivel de glomérulo puede ocasionar glomerulonefritis postestreptocócicas.
Quiere decir que los anticuerpos que se generaron contra estas estreptococos se van a depositar en el riñón formando complejos inmunes, entonces afectando al riñón. Eritema nodoso ya es una hipersensibilidad que puede generarse. Entonces el Streptococcus pyogenes, por la casuística y por los diferentes compromisos y sobre todo infección, en menores de 3 años, mire, es raro en menores de 3 años, ¿no? Es transmitido en edad escolar por el amontonamiento en los lugares cercanos, ¿no? La CDC estima que 11.000 a 24.000 casos de enfermedades estreptocócicas invasivas del grupo A ocurren cada año en los Estados Unidos. ¿Qué estará pasando en nuestro medio? Entonces también hay que investigar y ver la casuística. Cada año mueren entre 1.200 a 1.900 personas debido a la enfermedad invasiva por el Streptococcus del grupo A. ¿Ya? Entonces, bueno, quizás ustedes revisen, porque para este año algunos docentes sugerían que deberíamos retirar esta teoría de los estreptococos, pero dada esta casuística y sobre todo en niños y el hacinamiento que puede haber, todavía no lo hemos retirado y estamos dictándolo, ¿ya? Bueno, si alguno de ustedes comparte esa idea, me avisa, o el delegado, ¿no? Pero todavía lo estamos considerando por el tema, ¿no? O sea, que un niño se afecte el corazón y de ahí ya se trunca su, no sé, su futuro, pues, o puede morir. Entonces es importante que se investigue. Y más aún cuando ustedes como personal de salud van a interactuar con muchas madres, muchos niños, ¿no? Por el tema de la alimentación y tener presente estas otras infecciones que pueden afectar la salud de estos niños. Entonces, para el diagnóstico hay un diagnóstico clínico y el diagnóstico de laboratorio requiere investigar al microbiológico, buscar las colonias sospechosas, si hay que cultivarlas, tiene que ser en medios que tengan sangre o derivados. Identificar al género, si es Streptococcus pyogenes, por ejemplo, o si es otro Streptococcus. Y hay pruebas rápidas que detectan antígenos de carbohidratos de la pared celular, por ejemplo. O también los anticuerpos que hemos mencionado, ¿no? Los anticuerpos antiestreptolicina. Si está en una determinada cantidad, entonces, o elevado, también el riesgo es que haga el daño, ¿no? Por estas reacciones antígeno-anticuerpo. Y también por ácidos nucleicos como pruebas moleculares de PCR. Tenemos acá el diagnóstico microbiológico, las muestras se pueden tomar con hisopos estériles, buscar a los estreptococos, que son cocos en cadenas, ¿no? Por las lesiones puede haber algunos hematíes, ¿no? Y se transporta en medios de transporte, se busca se aislar a la bacteria, y hay colonias sospechosas, se coloca el disco de la bacitracina y debe haber un halo que debe indicar sensible. La colonia son catalasa negativo, ¿ya? Acá no hay burbujitas, entonces no tiene, es catalasa negativa. Prueba diferencial y detección de antígeno. El resultado, género Streptococcus pyogenes, se le puede realizar también antibiogramas buscando sensibilidad o resistencia o intermedio para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, va a depender del laboratorio que esté realizando el diagnóstico y las facilidades que se tenga. La prevención y control, tratamiento de los infectados, estado de portador, buscar tratamiento para evitar la fiebre reumática, ¿no? No es lo mismo que la bacteria inicie digamos, en el orofaríngeo y otros que inicie en la piel. Entonces va a demorar más que es digamos, en las extremidades inferiores. Puede haber una especie de celulitis como un puntito y ahí la bacteria prolifera, genera la infección y se genera digamos, la reacción inmunológica va a demorar a producir los anticuerpos. Toma unas semanas más que si es en la garganta. Entonces, ¿ven? El lavado de manos, ¿no? Se debe tratar para evitar la fiebre reumática. Entonces es importante que estar atento de estas lesiones. Definitivamente ustedes pueden orientar a las madres o a los familiares para que estas lesiones no se descuiden y sean tratadas por el médico especialista y realicen el tratamiento adecuado. El lavado de manos es importante, el uso de guantes, mascarilla, no hay vacuna disponible y como están en las secreciones respiratorias, también estaría, ¿no? Usar la mascarilla, ¿ya? Los que preparan alimentos tienen que tener mascarilla, ¿ya? Si no es la pandemia, no usamos mascarilla, ¿ya? Entonces, uno de los lados positivos, digamos, entre comillas, ¿no? Algo positivo es que nos ha enseñado que debemos usar mascarillas
o respiradores para protegernos de aquellos microbios que se transmiten por aerosoles. Que las personas hablan a veces, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, estaba en un restaurante y hablaron encima del alimento que me estaban despachando. Entonces luego, mire, ¿sabes qué? No hay problema, lo pago, pero no lo voy a comer, le digo. Han hablado encima de la comida. Imagínense que tengo estreptococo, ¿no? Entonces, y a veces, bueno, en el caso de los docentes cuidamos un poco también, así como los cantantes, ¿no? La voz, porque podemos tener una infección y nos complicamos más, ¿no? Y nos atrasamos. Bien, el otro es, esto también le he traído, la verdad sí es algo complementario, Streptococcus beta hemolítico del grupo B, ¿ya? Entonces les he explicado que hay grupo A y grupo B y los dos son beta hemolíticos, es decir, producen beta hemólisis, pero en este caso, con los discos de vacitracina, son resistentes. Entonces, ¿y dónde ocurre esto, no? Se le busca a las gestantes, por ejemplo, que tengan de 35 a 37 semanas, se le hace a través de hisopado anal o del introito vaginal, buscando que si son portadoras fecales, más o menos de un 5 al 25% embarazadas. Aquellas personas que son diabéticas o que tienen cáncer, HIV, podrían también tenerlo. Entonces, ¿qué pasa? Una de cada 4 a 5 mujeres embarazadas tiene estreptococos del grupo B, 25%, ¿no? En el recto, en la vagina. Cuando el niño nace, puede tener, ¿no? Puede adquirir esta bacteria. Y entonces puede afectar al recién nacido y producir un parto prematuro o el niño, bueno, puede haber infecciones por postparto, ¿no? Hace muchos años ocurría la muerte de los neonatos o de las mamás, ¿no? Entonces es importante que tengan ustedes también ese cuidado o las recomendaciones también, estén atentos. Lo otro son la vacuna neumococo, ¿no? El neumococo son cocos gram positivos y son estreptococos pneumoniae. Este es el único de los estreptococos que es diplococo. Y acá está como un frijolito, parece que tuviera una cápsula y tiene una cápsula. Entonces, en las secreciones respiratorias, mira, hay leucocitos, hay neumonía por neumococo. La persona, el niño, les demostraba la foto de cómo es la tendencia, ¿no? Que los niños van mejorando, van disminuyendo los casos de neumonía y otros, los mayores, aumentaban. Entonces, ¿por qué? Porque los niños son cubiertos por las vacunas y a veces los mayores no se quieren vacunar. Entonces, eso es importante, la vacunación, ¿no? Entonces, por eso les he puesto que hay un estreptococo pneumoniae llamado neumococo que ocasiona neumonía y que debemos vacunarnos a aquellas personas que son de mayor riesgo, que son los niños y los ancianos. Aparte de la influenza, ¿no? Por ejemplo, es una campaña, ¿no? Para neumococo y para influenza. Que este es un virus influenza y el neumococo. La otra género es el enterococcus. Este enterococcus es cocos entéricos, o sea, en las heces hay estos cocos, como parte de la microbiota que tenemos. Pertenece a una familia Enterococcasiae. Está en el tracto gastrointestinal del hombre, a otras especies en los animales. En los alimentos indica contaminación fecal. Si hay agua o alimentos que tengan estos cocos, estos enterococos, indica que hubo una mala manipulación del agua. Anteriormente eran clasificados como estreptococos del grupo D por el antígeno de pared celular, pero eso ya cambió, ahora son otro género. Presentan muchas especies y las de importancia médico, el Faecium, el Fecalis, en menor cantidad, Gallinarum, Enterococcus caseliflavus y Dura, ¿no? Entonces, estas son las principales. O sea, si también las personas están matando aves u otros animales y hay contaminación cruzada, puede llegar el Enterococcus a los alimentos o también al medio ambiente. La virulencia y patogenicidad tiene capacidad de adherencia. Tiene adhesinas que se unen a las células epiteliales intestinales y vaginales en las mucosas. Secretan enzimas extracelulares hemolíticas y proteolíticas. Presenta resistencia natural a muchos antibióticos, cefaloporinas, oxacilinas. O sea, ya no necesitan aprender, ya son resistentes por naturaleza. O adquieren también resistencia a aminoglicósido, vancomicina y multiresistencia Enterococcus faecium.
Las enfermedades que ocasionan causan endocarditis, bacteriemia, infecciones urinarias, contaminación de heridas postquirúrgicas, endoftalmitis, no produce toxina. Entonces, ven, estamos, este Enterococcus fecalis está allí presente. Entonces, ¿y cómo lo vamos a ver? Cocos cortos en cadenas, ¿no? Gram positivos, son inmóviles y no forman esporas. Hasta ahora ninguna forma esporas. Es crecimiento no exigente, acá está en agar sangre, produce gamma hemólisis. Su aislamiento en hemocultivo y urocultivo es frecuente en pacientes hospitalizados, ¿no? Dada la contaminación cruzada. Enterococcus fecalis es anaerobio facultativo, no forma espora, crece a 35 grados a las 24 horas. Las colonias son blanquecinas en el agar sangre, ¿no? Y de carnero, donde no produce hemólisis, o también llamada gamma hemólisis. O sea, vemos la colonia y el agar no es alterado. Y una característica de este enterococo es que tolera concentraciones un poquito menores al de cloruro de sodio, 6,5, y sales biliares al 40%. Entonces tiene esas características, nos permite identificar. Y la prevención, bueno, el lavado de manos después de defecar, ¿no? Si está en las heces, después de defecar, buena higiene, evitar, ¿no? Acá siempre dice después de ir al baño, pero generalmente, bueno, yo suelo recomendar es antes y después, ¿no? Antes, ¿por qué? Porque uno a veces puede tener la mano sucia y luego vas a manipular, ¿no? La ropa interior, ¿no? Bueno, tiene que estar con la mano limpia. Y después, por la contaminación con las heces. Evitar vectores mecánicos, si hay moscas, cucarachas, llevan en las patas a los restos fecales. Cocción de los alimentos, evitar la contaminación cruzada al sacrificar animales, que ya hemos mencionado. Y evaluación y tratamiento médico de los infectados sintomáticos y vigilar, ¿no? Y controlar las infecciones intrahospitalarias, ¿no? El agua puede estar contaminado acá, miren, y así. Esto es en relación a los cocos. Acá está la literatura y acá hay algunas preguntas. A ver rápidamente. ¿Cuál sería? La coloración Gram permite observar cocos en racimo Gram positivo de Staphylococcus aureus, cápsula del Enterococcus, coco Gram negativo en cadena de Enterococcus, coco Gram negativo de Staphylococcus, tolerancia al cloruro de sodio de Staphylococcus SP. Hoy día hemos visto Gram positivos, o sea, la C y la D no son. ¿Cuál sería? A ver, José dice la A. A ver, vamos a ver. Creo que ya les he dado la... Ahí está la A. Si no, no hay problema. La idea es un ejercicio y ya. Entonces, pasamos a la otra, y vamos a dejar de presentar, dejar de compartir y vamos a compartir esta otra clase. ¿Cómo es esta? Ajá. Ya. Vamos ahora a los bacilos. Y acá. Una pestaña. Compartimos. Entonces lo voy a traer acá abajo y acá. Ya, estamos viendo la teoría, ¿no? La otra parte que son bacilos, ¿no? Bien, de la misma forma, vamos a pasar esta otra clase para que ustedes también revisen y la tengan presente. Ya, entonces acá quiero ver 3 puntitos. Vamos a activar. Tenemos aquí a los bacilos, ¿no? Son gram positivos. Seguimos, hoy día estamos viendo gram positivos. Género Bacillus, género Clostridium, género Listeria y género Lactobacillus. Entonces, de estos que vemos acá, esporulados son el género Bacillus, ejemplo Bacillus anthracis, y Clostridium, ejemplo Clostridium botulinum. ¿Ya? Entonces, y la listeria y lactobacillus son bacterias no esporuladas. Y las esporuladas, Bacillus y Clostridium. Entonces nos vamos a ver estas bacterias, los bacillus, el Clostridium, listeria y lactobacillus. Vamos a ver su rol como agente patógeno y las intoxicaciones y contaminaciones alimentarias. Empezamos con el género Bacillus. Miren, el género Bacillus son bacillus y en este caso son bacillus largos, ¿no? Acá vemos como cadenas, pero bueno, no vamos a decir cadenas, no vamos a decir en caña de bambú, porque ven como que tiene segmento. ¿Han visto la caña de bambú?
En todo caso, investiguen, y si no, bueno, ahí pueden buscar en internet caña de bambú. Entonces es una planta que tiene segmentos, es como una rama grande y a veces lo utilizan como caña, ¿ya? Para los techos o en zonas rurales también, o para dividir ambientes, así, ¿ya? Entonces, vemos aquí que son gram positivos, bacilos gram positivo en forma de caña de bambú, y tiene acá en el gran espacios en blanco. Y estos espacios en blanco corresponden a la espora bacteriana. Por eso que estas bacterias son bacterias esporuladas. Si quisiéramos observar, ¿no? Acá dice caña de bambú, miren, gram positivos. Decimos bacilos, gram positivo. Así. Acá, gram positivo, no, hay que ver, falta bacilo ya, pero acá dice bacilo, gram positivo en caña de bambú. Con la coloración de Wills-Conklin podemos observar las esporas de color verde, miren, la espora coloreado verde y el soma bacteriano, o sea, el bacilo, es de color rojo. Entonces, si hervimos esta suspensión de bacillus, mueren los rosaditos, mueren. Pero la espora no, es su baño de burbuja, ¿no? No muere, la ebullición no lo mata. Tendríamos que autoclavar, ¿no? Ahí sí, autoclavando 121 grados, 15 libras de presión, 15 minutos, muere la espora, ¿ya? Entonces, amplia distribución en la naturaleza porque el aire, el agua arrastra estas esporas. La mayoría son aerobios, no, producen la espora, ya hemos mencionado, y presentan colonias planas con bordes irregulares, brillo esmerilado y en algunos casos como cabellera de medusa, o sea, como que tiene como culebritas, ¿no? Entonces acá no se ve muy bien, pero vemos los bordes irregulares, dentados, colonias grandes, opacas, y vamos a ver especies de importancia. Una de ellas el Bacillus cereus, el Anthracis, el Turgensis, el Subtilis. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos y acá está el Bacillus cereus y estamos observando que el Bacillus cereus está produciendo beta hemólisis, ya acá en este caso. Ya, ay, me pasé mucho. A ver, allí, ya. Entonces pasamos acá. ¿Qué ocasiona el Bacillus cereus? La patogénesis y enfermedad clínica. Entonces vamos a ver que ocasiona intoxicaciones alimentarias, la gastroenteritis, produce dos enterotoxinas de dos formas de infección, ¿no? Dos formas. La forma de toxina termolábil, que se destruye rápidamente 30 minutos a 56 grados, quiere decir que si no se ha calentado la comida, esto puede sufrir la persona, ¿no? Esta toxina puede ocasionar diarrea, similar a la toxina de Escherichia coli y Vibrio cólera. Si la toxina es termoestable, es resistente a la proteólisis, que no se altera. O sea, le calentamos 90 minutos a 126 y no se altera. Se resiste a, mire, estas condiciones. Entonces, la enfermedad es emética. Entonces, ¿cuáles son los alimentos implicados para esta toxina? La termolábil es las carnes vegetales. La bacteria se multiplica en el aparato digestivo y sigue liberando la toxina termolábil. Entonces, la persona come estas carnes y vegetales y entonces puede tener diarrea, ¿no? Porque se sigue liberando la toxina en el tubo digestivo. En cambio, la toxina termoestable, ¿no? La vamos a encontrar en aquellos alimentos que sean a base de arroz. Entonces se ingiere la enterotoxina, como la estafilococo, ¿no? Y ya pues ahí está la toxina termoresistente. Y emética, ¿no? Emética es vómito. Entonces aquí están las dos presentaciones. La enfermedad diarreica, la enfermedad emética. La diarreica, periodo de incubación 8 a 16 horas. Dolor abdominal, diarrea, bueno, raramente se observa fiebre. Y dura de 20 a 36 horas, en promedio 24 horas. En la diarrea, bueno, puede ser grave dependiendo de las personas, siempre en ancianos, niños y pacientes que tengan un problema, digamos como inmunodeprimidos, puede observarse deshidratación. En cambio, en la emética, el periodo es más corto, de unas 5 horas, tras la ingestión de los alimentos, náusea, vómito y malestar, siendo menos frecuente la aparición de diarrea y dolores abdominales. La duración de la enfermedad es de 9 horas. Acá está el arroz, ha comido su arrocito, su chaufa, calentado, y que no, bueno, no lo destruye, o otro tipo de arroces, ¿no?
Por eso, si no se lleva bien los procesos de preparación, entonces las personas se pueden enfermar, siempre dependiendo de que no se cumplan o estén dentro de estos rangos de, digamos, de calentamiento o no. La fuente de infección, miren, son productos alimenticios, es muy amplio, cremas, postres, productos cárnicos, vegetales, así como leche, productos lácteos, todos aquellos que hayan estado en contacto con las esporas, ¿no? Y aún así, estos productos lácteos que son sometidos a ultra temperaturas de ultra, ¿no? Ultra altas temperaturas. Arroz, pastas alimenticias, ¿no? Y las especies. 10 a las 5 bacilos por gramo de alimento, perdón, basta para generar el problema. Al igual que el clostridium perfringe, es habitual en los productos sometidos a cocción, tratamiento que deja una flora residual de esporas, ¿no? Es lo que le decía. Si calentamos o hacemos una ebullición, la espora no se elimina. Aquí, otros bacilos, tenemos el subtilis y el thuringiensis. El bacilo está presente en el aire, polvo, vegetal. Contamina el laboratorio. A veces sembramos y llegó la esporita y se contamina. Podemos colocar una suspensión de espora en la autoclave y sabemos que el autoclave destruye la espora. Si un autoclave, luego de haber sometido un cultivo o una suspensión de espora, no destruye a las esporas, diríamos que ese autoclave no está trabajando, no cumple un control mínimo. Entonces tendríamos que mandarlo a que lo revisen hasta que pase la prueba de las esporas, ¿no? La espora debe ser eliminada del autoclave. En cambio, el Bacillus thuringiensis es otro, afecta a larvas de insectos, Lepidopteros culicidae, presenta un cuerpo cristalino, proteico, y esta toxina actúa a nivel del intestino de las larvas, ¿no? Entonces acá tenemos un gusanito que se come las cosechas de las plantas, ¿no? Y si acá le fumigan con este Bacillus thuringiensis, el gusanito muere. O acá tenemos una larva de un vector de la malaria, por ejemplo, u otro, o de la Aedes, por ejemplo, que transmite el dengue. Si uno agrega en esos recipientes esta bacteria como un control biológico, mueren los gusanitos. Entonces, por eso le he puesto y sería bueno que tengan presente ello. Lo otro ya es el Bacillus anthracis, este es un patógeno, ocasiona antrax, patógeno al hombre, los animales sean domésticos y silvestres. A veces es difícil de erradicar en una zona porque los animales silvestres lo siguen padeciendo. Forma cápsula en los tejidos infectados, o sea, donde está la persona o el animalito, allí está formando cápsula. En el laboratorio, a veces anteriormente se utilizaba una suspensión de esta colonias y se inoculaba al ratón vía intraperitoneal y el ratón moría. Si moría es que, bueno, estamos frente a Bacillus anthracis. No se sabe de la transmisión de una persona a otra. Los síntomas del anthrax aparecen a partir del 7º día, en general, ¿no? Dependiendo del tipo de anthrax. Vamos a revisar. Los determinantes de patogenicidad tenemos la cápsula, que es un polipéptido de alto peso molecular de ácido D-glutámico y su exotoxina. Entonces, a ver, tipos de anthrax. Tenemos de la piel, anthrax cutáneo. En el pulmón, anthrax pulmonar o de inhalación. En el digestivo, anthrax gastrointestinal, que puede ocasionar llegar a bacteriemia o infecciones secundarias, meningitis y complicarse y morir. Entonces, es una zoonosis porque el contacto con animales, el ganado o derivados, cueros, pieles o algún producto del ganado que tenga las esporas. Entonces, pasamos al anthrax cutáneo. El anthrax cutáneo tiene una letalidad del 20% aproximadamente. Las abrasiones y cortes producen una pústula maligna acá, ¿no? El primer síntoma es una pequeña llaga que se convierte en la ampolla. Luego esta se convierte en una úlcera en la piel que tiene un área negra. Por eso que asusta, ¿no? Negro, pústula maligna. La llaga, la ampolla y la úlcera no duele, ¿no? Entonces la persona, bueno, no va al doctor, mire cómo está, no le duele, pues, pero hasta que va al doctor ya está grande, ¿eh? Hay que evitar ello. Anthrax gastrointestinal, del 25 al 50% mueren, ya se incrementa, mira. ¿Por qué? Porque las personas consumen carne contaminada. Entonces es frecuente en nuestro medio y a veces estamos viendo las noticias. Pueden buscar ustedes en los noticieros pasados en internet y van a ver que hay consumo. ¿Nuestro país es endémico? Sí.
Entonces las personas suelen infectarse porque el que mata a la vaquita, o por no perder, la vaquita está media triste y luego sacrifican y venden la carne. Entonces en esa carne ahí está el Bacillus anthracis, ¿no? Primeros síntomas: náusea, vómito y diarrea, pérdida de apetito, diarrea con sangre, fiebre seguida de fuertes dolores estomacales, inflamación severa del tracto gastrointestinal y postración. ¿Se puede aislar de las heces? Sí, pero es lo último que se busca, ¿ya? Porque siempre estos son gram positivos y en las heces generalmente se busca gram negativos, como vamos a ver la otra semana, ¿no? Como la salmonela, por ejemplo, o la shigella. Antras pulmonar es fatal, generalmente. Y por inhalación de esporas se ha utilizado como bioterrorismo, ¿no? Algunos grupos en Estados Unidos, por ejemplo, hubo toda una alerta, mandaron en sobres, algunas personas se infectaron y más fue se agotaron las mascarillas, por ejemplo, a tal punto que usaron también los brasieres, las copas de los brasieres, ¿no? Como ocurrió también acá en la pandemia, ¿no? No se agotaron los EPPs. Los síntomas pueden aparecer a los 42 días. Miren, después, más de un mes todavía, los primeros síntomas son parecidos a los resfriados o gripe, pueden incluir dolor de garganta, fiebre leve, dolor muscular. O sea, aquí aparentemente es con un resfriado o gripe. Los síntomas más adelante pueden incluir tos, malestar de pecho, dificultad para respirar, cansancio y dolor muscular. Y la persona puede morir. Pues. Epidemiología: Bacillus anthracis está en los suelos, ¿no? Infecta a los herbívoros, animales infectados, ¿no? A veces los animalitos silvestres, ¿no? Tienen sus heriditas y van sangrando por ahí y la sangre cae a la tierra y luego la bacteria esporula y queda el suelo contaminado. El antrax es una zoonosis, produce productos animales contaminados con la espora, pueden llegar a las personas. Bacillus cereus y subtilis en personas inmunocomprometidas puede ocasionar más algún problema. La mayoría son sensibles a la penicilina, entonces muy sensible. Tal es así que el Bacillus cereus, por ejemplo, en el laboratorio, si una orina tiene antibióticos, entonces no va a crecer las bacterias o el urocultivo se ve alterado por el que está tomando antibióticos. Entonces es una forma de investigar que la orina no tenga antibióticos, es colocarle a una suspensión de Bacillus cereus en un agar papelitos ¿no? de diferentes orinas. Si se inhibe es que la orina tiene antibióticos. Son bien sensibles, pero en el caso de Bacillus anthracis, en algún momento de la historia, por allí en un laboratorio, habían generado un Bacillus anthracis resistente a un antibiótico. Entonces, por ahí se tenía ese temor, ¿ya? Pero es por manipulación ya en el laboratorio, no es porque el bacillus ya haya generado resistencia, digamos, así en forma natural o por exposición en pacientes, ¿no? Sino se generó una cepa así. Entonces, digamos, no siempre es algo, algunas personas a veces no son muy correctas, por eso es importante que el estudio de los microbios debe estar vigilado y controlado para, para evitar, ¿no? la diseminación de estas bacterias hacia la comunidad. La prevención y control: Bacillus anthracis, mire, vacunación a los animales en zonas endémicas. Hay vacunas vivas atenuadas de cepas no capsuladas, como la de Louis Pasteur, para rebaños, o vacunas muertas para riesgo ocupacional a personas que estén en contacto con este bacilo. El Bacillus cereus, el enfriamiento rápido, ¿no? También es importante tener cuidado. O sea, si usted el Bacillus cereus de los cereales, ¿no? El arroz, por ejemplo, habíamos visto. Entonces, si el arroz se enfría lentamente, es muy probable que de temperaturas de enfriamiento lento la bacteria germine y comienza a producir la toxina. Por eso es importante realizar el enfriamiento rápido, o si ya se cocinó, repartir ya las porciones lo más rápido posible, ¿no? Porciones pequeñas, de paso se enfría, ¿no? Mejor, ¿no? Y así se evita este enfriamiento lento. Entonces, lo recomendable, enfriamiento rápido. Y Bacillus subtilis, deberíamos tener cuidado con la limpieza y desinfección de los ambientes, porque esta bacteria nos permitiría indicar de que las condiciones no son las adecuadas. Y para el flujo de identificación de Bacillus anthracis tenemos una muestra clínica, hay que ver la tinción Gram, bacilos Gram positivos en caña y bambú, aislamiento en agar sangre. Bacillus anthracis es gamma hemolítico, no produce hemólisis, miren, ve.
Bordes irregulares, un poco la superficie de las bacillus en general es de brillo esmerilado, vidrio pulido, esmerilado, o sea, es como mate, no hay brillo. Y morfología, hay que ver la morfología de la colonia, si hay hemólisis no, y hay que ver la movilidad. Y la tinción Gram, ¿no? Para ver las esporas o la presencia de cápsula, acá está el bacillus y la cápsula alrededor. La coloración His nos puede permitir observar esta cápsula. ¿Y dónde vamos a ver la cápsula? En los tejidos vivos o en los tejidos de los animales muertos también, los frescos, ¿no? Entonces, la prevención es la vacunación, las personas que trabajan directamente con estos organismos, microorganismos, las personas que trabajan con pieles de animales importadas en áreas en las que las medidas de seguridad e higiene no son suficientes para prevenir la exposición a las esporas del anthrax, las personas en áreas con alta incidencia de anthrax que tocan los productos de animales, los veterinarios, el personal militar. Recuerden que por bioterrorismo, los militares pueden actuar y exponerse a las esporas, ¿no? Entonces hay diferentes formas y posibilidades, ¿no? Por inhalación, ingestión, por contacto en la piel, ¿no? Y así. El otro grupo, el género que vamos a ver es la del Clostridium. Características generales, miren el Clostridium también produce esporas y vemos las esporas acá que están en forma terminal, en otras es subterminal. Entonces acá están como terminales, en algunos casos parece una cabecita de un palito de fósforo, ¿no? La familia Clostridiacea, bacteria, estas bacterias son anaerobias, ¿ya? Obligadas. Formando esporas terminales, subterminales o centrales, dependiendo de la especie. Son gram positivas, ¿ya? Hoy día estamos viendo gram positivos, pero es bacilo gram positivo esporulada. Las infecciones exógenas o intoxicaciones también pueden ocurrir y aquí vemos los encurtidos, ¿no? Ustedes también como personal de salud y de la nutrición en algún momento van a estar muy cercanos a los encurtidos, ¿ya? Especies, Clostridium botulinum, genera botulismo, Clostridium tetani, el tétanos, Clostridium perfringens, enteritis necroticans, Clostridium difficiles, colitis pseudomembranosa, con un exceso, cuando las personas toman muchos antibióticos, a veces se colonizan con Clostridium difficile, tienen problemas de diarrea y otros. ¿Ya? Entonces, estas acá son las diferentes Clostridium, pero nos vamos a centrar en el Clostridium botulinum. Perdón, se pasó. Características generales, el Clostridium botulinum son bacilos rectos o ligeramente curvos, miden de 0,6 a 1,4 micrómetros por 3 a 20 micrómetros de largo, son esporulados, con esporas ovales, terminales o subterminales, ¿no? Presenta flagelos perítlicos, no forma cápsula, produce toxina en alimentos y esa toxina en el alimento es el botulismo. Y son neurotoxinas, son 7, de la A a la G, dependiendo de los serotipos. El CDC las pone como categoría A, esas toxinas. En humanos se ha encontrado que afecta principalmente la A, la B y la E. La es neurotóxica porque ocasiona parálisis y muerte, ¿ya? Entonces, esta es la toxina, ¿no? ¿no? Que su forma tridimensional y en forma larga, ¿no? La cadena pesada de 100 kilodalton, una cadena de 50, ¿no? Aquí, y una cadena ligera. Bueno, esta parte de 50 kilodalton y todo mide 100 kilodalton. Y acá tenemos enlace disulfuro y esta cadena ligera de 50 kilodalton. O sea, de largo tiene 150 kilodalton. Bien, entonces las determinantes de patogenicidad es la neurotoxina. Esa toxina botulinum es una neurotoxina de 8, de 9A a la G. Hay homologías entre ellas. La reacción activa es la A y la región activa es la unión al B. Entonces, bueno, acá tiene dos subunidades, ¿no? La A y la B. Entonces, aparte, en el CDC a estas toxinas las pone en una categoría A, es que son bien letales. Entonces hay neurotoxina A hasta la F, en humano las principales, la A, la B y la E, que ya hemos visto, y produce parálisis y muerte. Entonces, la neurotoxina botulínica
se encuentra en Clostridium botulinum, también en otras especies de Clostridium barati y Clostridium butyricum. Entonces, le he puesto acá porque supongamos que se aísla, hay casos de Clostridio, digamos, de la toxina botulínica, bien, pero no se aísla, digamos, se aísla, puede haber otras. Entonces, hay otras que también se le ha encontrado, ¿no? Bien. La toxina activa se absorbe en el intestino delgado y alcanza las uniones neuromusculares. Entonces, la persona ingiere la toxina. Y miren acá el mecanismo de acción de la neurotoxina. La neurotoxina bloquea la presinapsis, parálisis muscular flácida descendente y afecta la respiración. Y aquí es normal, ¿no? Tenemos acá, este es el mecanismo de acción, tenemos la señal de excitación del precedente del sistema nervioso, ¿no? Esta es la placa motora, ¿no? Miren acá, está liberando, ¿no? La acetilcolina induce la contracción de la fibra muscular. Esto es normal, pero en presencia de la toxina botulínica no permite ello y las fibras musculares, ¿no? Acá genera el botulismo. Entonces no se liberan esta acetilcolina. La toxina botulínica bloquea la liberación de A, ¿no? Inhibiendo la contracción. O sea, el músculo no se contrae y por ende hay parálisis flácida. Entonces, ¿cuántas clases el Clostridium botulinum produce intoxicación alimentaria, botulismo infantil, botulismo por heridas? En la intoxicación alimentaria amenaza la vida, parálisis descendente, periodo de incubación de 12 a 36 horas, ingestión de alimentos contaminados, pH alcalino, ¿no? De estos alimentos. Entonces, en esos encurtidos, si el pH está alcalino, entonces podría estar favoreciendo la germinación de los Clostridium, ¿no? Y así concentrar la toxina, ¿no? Cuando la persona la ingiere, puede sufrir esta enfermedad. El botulismo infantil más frecuente amenaza la vida, infantes de 3 a 20 semanas, está asociada a la ingesta de miel de abejas, ¿no? Entonces a los niños no se les puede dar, ¿no? A estos infantes de 3 a 20 semanas no le puedes dar el de abeja. ¿Por qué? Porque ellos podrían contener las esporas y el niño, digamos, generar esta debilidad y parálisis flácida. El botulismo por heridas, ya si la toxina se produce en la herida, los síntomas son similares a una intoxicación alimentaria. La toxina difunde. El botulismo, alimentos contaminados con la neurotoxina, ¿no? Por ejemplo, en las latas, puede ser que digan, no, pero yo compro de unas latas, pero estas latas de alberjas, por ejemplo, o de otros frijoles o de otros alimentos, si recuerden que son anaerobios, la lata se selló, pero la bacteria sí germina en condiciones anaerobias y la lata comienza a crecer. ¿Por qué va a hincharse? No, porque la bacteria está produciendo, digamos, como parte de su metabolismo, algunas sustancias volátiles, ¿no? Genera como gas y eso hace que la lata comience a hincharse, ¿no? Lo que le llamaban fenómeno de abombamiento, como la lata está como que se quiere estallar, como más pierde la morfología, ¿no? Se hincha, por decir. Entonces, si alguien abre y sale gas, entonces ese cereal hay que tener cuidado. Lo que se podría hacer, o si hay dudas, siempre es calentar. Puede ser, esto no se puede comer así, en frío. Tiene que calentarse. Salvo que sean así conservas como tipo fruta. Ahí sí va a ser difícil calentar. Pero generalmente está dentro de los cereales o albergas. Entonces, el alimento contaminado con la neurotoxina, la persona tiene visión borrosa o doble, dificultad para deglutir, respirar o hablar, la parálisis flácida, muerte por insuficiencia respiratoria, no hay contagio entre personas, es el alimento, ¿no? El diagnóstico primero es clínico y luego es microbiológico. Bueno, todos los síntomas están acá, se han hablado, están en inglés, lo pueden revisar. Epidemiología es ubicuo, el reservorio es ubicuo, suelos y sedimentos están en el mar. La toxina A es más frecuente, seguido de la B.
Por alimento, 25 a 30 casos son reportados al año, el botulismo infantil, 70 casos anuales aproximadamente. La prevención y control. Las conservas caseras son las de mayor riesgo. El correcto proceso y conservación de los alimentos debe ser garantizado, el correcto enfriamiento y almacenamiento, control de la acidez. El pH tiene que ser menor de 4,6. Cuando son curtidos vegetales es difícil, ¿no? O sea, se mantiene el pH, pero si a los curtidos le ponen carne, entonces eso aumenta un poco el pH. Entonces se ha hecho estudios donde comparan la presencia de esta Clostridium botulinum en aquellas conservas a base de carne o carne con vegetales o solo vegetales, ¿no? Y se ha visto que el pH es importante de medir o cuantificar para ver si hay un riesgo de contener estas bacterias que hayan producido la toxina. La toxina es sensible al calor. Si se calienta por 20 minutos, más que suficiente. Entonces, si hay duda o hay una ligera sospecha, mejor no consumirlo. Y aún así, como parte de las buenas prácticas, hay que calentar por lo menos 20 minutos, ¿no? Ese tipo de alimento. Entonces acá tienen un esquema donde está, bueno, está la placa motora, ¿no? La neurona con la placa motora, ¿no? En presencia de la toxina impide la secreción de los neurotransmisores y por ende ocurre la parálisis flácida y en el peor de los casos la persona no puede respirar. Entonces acá, a manera de resumen, y aparte tenemos que ver que los animales y los humanos están relacionados a través de los alimentos, pero hay diferentes formas, ¿no? El suelo, el agua, las actividades agrícolas, ¿no? Los trabajadores que trabajan en estos mataderos, o los veterinarios, las heces de los animales, el contacto directo con los animales, arañazos o mordedura con los animales, o el mosquito, ¿no? Que pica al animal, al humano o a los, ¿no? O diferentes garrapatas, pulgas, mosquitos o los mismos roedores. Entonces estamos relacionados al humano muy estrechamente a los animales, principalmente los alimentos, ¿no? Son fuente también de proteína. Entonces, uno de ellos es la listeria, ¿no? También la listeria, descubierta por Murray en 1926 en cobayos y conejos, son cocobacilos, son pequeñitos, gran positivos, cocobacilo gran positivo, lo vemos acá todo, ¿no? Moraditos, de 0,5 por 0,5 a 2 micrómetros, son beta hemolíticos, pero circunscrito a la colonia, son microaerófilos, no esporulados, anaerobio facultativo, intracelular obligado. Y si ustedes ven acá, tiene formas Y y B. Acá, por ejemplo, hay Y. Y por allí debe haber B. Esta que acá parece que hay dos, parecen B. ¿Ya? O sueltas también. Entonces, bueno, son detalles ya al microscopio que podemos observar y son intracelular obligados. Están en las heces de animales, humanos y en el suelo. Son considerados zoonosis porque infectan a los animales y las personas que están relacionadas a ellos o las personas que consumen los alimentos que contengan a la listeria. La enfermedad es listeriosis. Y acá está determinantes de patogenicidad. Tiene una internalina que le permite ingreso a los macrófagos. Los macrófagos son parte de la inmunidad, ¿no? Hacen que ingrese al macrófago. La listeriolicina, que es una proteína hemolítica, evasión, escapa del fagosoma. Entonces, cuando en una célula fagocítica entra una bacteria, esta se va a un fagosoma, que luego se une al lisosoma y es destruida. Entonces, pero como tiene esta listeriolicina, le permite escapar del fagosoma, entonces no es destruido. Y luego la fosfolipasa, disrupción de membranas plasmáticas,